Buenos días, maestros y compañeros. A continuación hablaremos de algunos antecedentes que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. El número uno, que fue la invasión japonesa de Manchuria, ocurrido el 18 de septiembre de 1931. Fue prolongado por el ejército del Imperio de Japón. Lo custodiaba Ferrocarril del Sur Manchuria, de propiedad nipón. Japón acusó a los chinos, divididas en facciones independientes del poder central de Pekín, al fin de poder hallar recursos económicos. Decidió invadir China y lo hizo empleando una estrategia de atentado de zona Manchuria, región ubicada en el noreste de China. La misma era conocida como este punto estratégico tanto para Japón y China. Dejando claro los antecedentes, hablemos de la primera fase de la Segunda Guerra Mundial. Alemania domina Europa Central. La invasión de Alemania ocurrió el 1 de septiembre de 1939 durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania invadió una buena parte de Europa mediante una técnica llamada guerra relámpago. La regla implicaba el uso de grandes concentraciones de aviones, tanques y de artillería. Estas fuerzas abrían paso a defensas enemigas que formaban un fuerte estrecho. El poder aéreo evitaba que el enemigo cerrara la brecha. Las fuerzas alemanas aceleraban a las tropas adversarias y las obligaban a rendirse. Finalmente, gran parte de Polonia terminó bajo control de Alemania. Esta invasión dio inicio normalmente a la Segunda Guerra Mundial. Ahora pasemos con la segunda fase. Alemania ataca a la Unión Soviética y la Carta del Atlántico. El 22 de junio de 1941, con el nombre clave Operación Barbarroja, la amenaza nazi y sus aliados invadieron la Unión Soviética. Rápidamente conquistaron grandes extensiones del terreno soviético. Las fuerzas alemanas liberaron una guerra de aniquilación contra la Unión Soviética y sus habilidades, matando a millones de personas. Sin embargo, las Fuerzas Armadas soviéticas eventualmente repelieron el ejército alemán y conquistaron Berlín en las primaveras de 1945, conocido como el Frente Oriental. El teatro de operaciones alemán-soviético fue el más grande y motoró la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué es la Carta del Atlántico? Fue una declaración conjunta hecha pública el 14 de agosto de 1941 por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, resultante de una conferencia en el mar, establecido de los objetivos de paz para ambos gobiernos. El periodo posterior de la Segunda Guerra Mundial declaró el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido y presentó a ambos con una lanza contra Alemania. Posteriormente, la declaración fue respaldada por varios países e incorporada por el propósito de las naciones. Ahora la tercera fase, el ataque japonés. ¿Cómo se desarrolla? El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó por sorpresa la base naval estadounidense Pearl, que está ubicada en el centro del país. El conflicto bélico como parte del bando aliado, con un contexto más concreto, 353 aviones del Imperio japonés bombardearon sin declaración guerra base naval de los Estados Unidos en el Pacífico, ubicada en Hawái. A pesar de este gran desastre que designó las fuerzas aliadas, la estrategia de Nippon Hideo, la operación se dio cuenta que la respuesta militar de Washington sería mucho más letal que la de ella. El ataque se llevaba estudiando entre los altos mandos japoneses, principalmente el almirante Yamamoto y el capitán Minoru Genda, durante meses, ya que Estados Unidos se había descuidado en el Pacífico y Japón pretendía que los americanos no interviniesen en la guerra que estaba inmersa de Europa, cosa que no ocurrió finalmente. Finalmente, esta acción significaría el principio del fin para el imperio del sol naciente en la Segunda Guerra Mundial, así como la entrada en el teatro de operaciones de los Estados Unidos, que el postre sería los vencedores del conflicto bélico con los aliados de Europa. La cuarta fase fue el Stalingrado, donde Stalin prefería ceder terreno a enfrentarse con los nazis en una batalla de pérdida de antemano. La progresión de los segundos avanzaba por el Cáucaso. Fue así que Hitler pronto decidió el 19 de junio de 1942 poner rumbo hacia Stalingrado.
La batalla comenzó el 23 de agosto de 1942 y enfrentó al Ejército Rojo de la Unión Soviética y al Wehrmacht de la Alemania nazi y a sus aliados del Eje por el control de la ciudad, la cual tenía una importante industria militar y se establecía como importante nudo de comunicaciones ferroviarias. La urbe se extendía a lo largo de la orilla occidental del Volga y carecía de puentes para cruzar el río. Poco antes, el 19 de junio, Stalin ordenó que Stalingrado quedase en estado de sitio total, no permitiendo la salida de civiles y disponiendo que se comenzaran los preparativos para resistir ante los alemanes que se acercaban. Preocupado por el avance alemán hacia el Volga, que podía dividir a Rusia en 2 días después, el 28 de junio, Stalin emitió la famosa Orden 227, por la que se prohibió la rendición bajo cualquier concepto, y se formó una línea de infantería en retaguardia con órdenes de fusilar a todo soldado o civil que retrocediese sin permiso. Como se preveía, la lucha resultó terrible. Las tropas del Führer llegaron a la ciudad al frente de cuya defensa se encontraban los generales soviéticos Ermenko y Chuikov, y ante los que se tuvieron que enfrentar en un tipo de guerra hasta entonces desconocido para ellos. Las tropas alemanas se encontraban flanqueadas por las de sus aliados romanos, húngaros e italianos, mucho más débiles y peor armadas, mientras que por el lado soviético se estaba fraguando la que recibió el nombre de Operador Urano, mediante la cual, tras acumular las tropas a ambos lados frente al alemán, se produciría cerca del sexto ejército de los nazis. La quinta fase fue la derrota de Alemania. El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque a Bélgica y el norte de Francia, conocido como la Batalla de las Ardenas. Para el día de Año Nuevo, las tropas británicas y estadounidenses se habían obligado a los alemanes a replegarse a Alemania. El 12 de enero de 1945, los soviéticos reanudaron la ofensiva, liberando a Varsovia y el oeste de Polonia. En diciembre, los soviéticos habían rodeado Budapest, aunque la verdad no cayó hasta el 13 de febrero de 1945. Para comienzos de abril, los soviéticos habían expulsado a los alemanes del régimen de la Cruz Flechada de Hungría y habían forzado la rendición de la República Eslovaca fascista con la caída de Bratislava el 4 de abril de 1945. El 13 de abril, los soviéticos capturaron Viena, mientras que los partisanos del mariscal Josip Tito forzaban la huida de los líderes de Utasha y el colapso armado llamado el Estado Independiente de Croacia. A mediados de 1945, los aliados bombardearon Dresden y mataron a unos 35.000 civiles alemanes. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Remagen el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética permitió que esas fuerzas rodearan Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich. Hitler se suicida el 30 de abril de 1945. En los días siguientes, la Alemania nazi finalmente colapsa. Berlín es ocupada por el ejército soviético. Los alemanes solo mantienen el poder sobre unas pocas áreas de Alemania y los territorios ocupados. Incluso algunas partes del ejército alemán ya se han rendido. Los aliados exigen la rendición incondicional del ejército alemán y el alto mando alemán no tiene otra opción. Debe aceptar la derrota. El 7 de mayo de 1945, el general Alfred Jodl firma su rendición en la ciudad francesa de Reims. El jefe de Estado Eisenhower y un general soviético firman el nombre de los aliados. En el documento se establece que todas las fuerzas alemanas dejarán de luchar el 8 de mayo de 1945 a las 11:01 horas. La sexta fase fue el fin de la guerra. Esta finalizó en agosto, inmediatamente después de que Estados Unidos lanzara bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima, el 6 de agosto, y Nagasaki, el 9 de agosto, que ocasionaron la muerte de 120.000 civiles,
según informa la enciclopedia del Museo del Holocausto. Días después, los bombarderos, el 14 de agosto de 1945, Japón aceptó rendirse y el 2 de septiembre lo hizo de manera formal. Con este trágico episodio se dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Hubieron distintas consecuencias, así como las consecuencias políticas, económicas y socionaturales. Las políticas fueron: se dio el fin de los totalitarismos de Alemania, Italia y Japón. Surgieron nuevas potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Reparto de Europa en zonas de influencia y bipolarización del mundo. Creación de instituciones de la posguerra, ONU, FMI, BM, etc. Inicio del proceso de desconsolidación. Surgimiento de nuevos estados, nación, cambios territoriales, reducción o ampliación de las fronteras. Las económicas fueron: destrucción de la infraestructura de las plantas productivas y del campo. Declive de la economía europea. Fortalecimiento del capitalismo estadounidense. Las socionaturales fueron: 60 millones de muertos. Holocausto. Migraciones de la población europea. Cambios en la mentalidad y la visión del mundo. Gran desarrollo tecnológico y científico, así como la devastación casi total de Europa. Esto requirió grandes inversiones económicas para su paulatina reconstrucción, como llamado el Plan de Marshall, propuesto por los Estados Unidos. Inicio en un mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliadas como del eje, quedaron al final del conflicto, tan debilitadas económica y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a dos nuevas superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando así el inicio a la llamada Guerra Fría. Con todo lo mencionado anteriormente, se da la conclusión de que la Segunda Guerra Mundial trajo consigo enormes consecuencias para el mundo. Las más dolorosas fueron las pérdidas humanas, ya que una gran cantidad de personas fallecieron entre civiles y militares, guiados por los dirigentes, los cuales se consideraban de razas superiores y por qué no decirlo, inmortales. Los que solo buscaban aliarse entre países para conseguir poder absoluto y la conquista del mundo con métodos inhumanos, sin importarles a la gran cantidad de personas que podían morir y sin importar más que su triunfo. Algunos dirigentes, aunque se consideraron líderes y triunfadores, no les fue muy bien, ya que a partir de esta guerra se vieron divididos con grandes pérdidas humanas, territoriales, económicas y derrotados en su mandato, como los casos de Adolf Hitler, político alemán capaz de movilizar a todo el pueblo de Alemania para lograr una guerra en la cual perdió y la que llevó a su terrible desenlace. Pero también esta guerra dejó fortalecidos a otras naciones y a los dirigentes de la época, como es el caso de Estados Unidos, la potencia mundial que para entonces ya lo era. En comparación con Europa, su diferencia fue mínima. También empezó a ser patrocinador de la reconstrucción de la mayoría de los países afectados, logrando crear acuerdos como el reconocido sistema de Bretton Woods, para poder facilitar las transacciones internacionales y ayudar a los países afectados por la guerra. Y también el llamado Plan de Marshall. Es el nombre por el que se le conoce el programa de reconstrucción europeo anunciado por entonces el secretario de Estado norteamericano George Marshall. Como ya he mencionado anteriormente, la Segunda Guerra Mundial quedará marcada como uno de los conflictos internacionales más masivos y destructivos en todo el mundo, ya que en base a esta, gran cantidad de países se quedaron sin sustento económico, por llamarlo de algún modo. Tuvieron que reunirse a otros países para seguir creciendo poco a poco hasta llegar a lo que hoy en día podemos ver como, o por llamar, países más desarrollados.